quizás de las más comunes en la que nosotros tratamos y manejamos en cirugía, y quizás sí podemos confirmar y decir que la apendicitis es el dolor abdominal agudo quirúrgico más frecuente que nosotros vemos en la unidad de emergencia, ¿verdad? El dolor abdominal agudo más el abdomen agudo quirúrgico más frecuente que nosotros vemos en la unidad de emergencia. Básicamente, como podemos ver aquí, el apéndice está al inicio, el apéndice secal está al inicio del ciego, exactamente donde el ilion se une o confluye, o se une pues literalmente con el ciego, ¿verdad? Entonces ahí vamos a nosotros encontrar la apéndice en lo que conocemos como la confluencia de las tenias. Recuerden que las tenias son estas estructuras que les estoy señalando acá con el puntero, son tres. Lo otro que nosotros vemos acá son las austras, estas como saculaciones que tiene el ciego, son las austras, estos como sacos que van aquí, y estos son las apéndices epiploicos, que son como saculaciones en forma de grasa que están a lo largo de todo el intestino grueso, y aquí pues literalmente se une el ilion, y aquí tenemos el apéndice vermiforme, ¿verdad? Vamos a ver por qué no avanza esta cosa. Bueno, el apéndice pues fue descrita por primera vez en 1521, ¿verdad? Por un médico francés de apellido Carpi, quien la describió obviamente en una necropsia, o sea, en una autopsia de un paciente que había fallecido obviamente por un cuadro de peritonitis secundario a un apéndice que obviamente se fue complicando, ¿verdad? Esto es por primera vez en una autopsia. Se ve o se habla por primera vez de los cuadros de apendicitis, obviamente en un paciente fallecido en 1521. Ahí por 1554, pues, se describe por primera vez, ¿verdad? O se dice que en esta época los cuadros de apendicitis presentan una alta mortalidad. Obviamente la cirugía estaba en pañales en esta época, pues, y obviamente lo que hoy conocemos como un cuadro de apendicitis en 1955, literalmente cuando la cirugía estaba en pañales, pues era un cuadro fatal, ¿verdad? Entonces, por eso decía que tenía una altísima mortalidad los cuadros de apendicitis, ¿verdad? En 1735, Amiens describe por primera vez o extirpa por primera vez un apéndice vermiforme. Obviamente este doctor Amiens estaba operando a un niño de 11 años de una hernia inguinoescrotal, obviamente del lado derecho, y cuál fue su sorpresa, que al estar operando la hernia encontró el apéndice que estaba perforada y obviamente la terminó extirpando y corrigiendo la apéndice, ¿verdad? Corrigiendo la hernia. Fleet en 1866 fue el primero en describir, ¿verdad? O acuñar, vamos a decir así, el término de apendicitis, que simplemente implica inflamación del apéndice, ¿verdad? Pues también ahí, pues, en los añales de la desarrollo de la cirugía, pues en Harvard se elaboró este enunciado y decía así: 24 horas después del principio del dolor violento
la peritonitis se ha difundido y si el estado del paciente es grave, es necesario practicar una operación inmediata de extirpar el apéndice. Es acá donde nosotros sacamos o ocupamos ese término para decir si en menos de 24 horas nosotros esperamos un apéndice aguda, en más de 24 horas de evolución nosotros esperamos que el apéndice esté ya en un proceso complicado, que es gangrenosa o perforada, ¿verdad? Entonces, de aquí viene esa parte donde decir en menos de 24 horas, más de 24 horas, pues, y pues abordar el apéndice en el menor tiempo posible. En 1889, pues, Charles McBurney describe la técnica que actualmente lleva su nombre y describe dónde está el punto de McBurney, que ya lo hemos discutido, no sé si lo hemos discutido con ustedes, con algunos de ustedes, que está, fíjense bien, el punto de McBurney está en una línea imaginaria que viene de la cicatriz umbilical a la espina ilíaca anterosuperior derecha. En la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, ahí está el punto de McBurney. Creo que más adelante hay una imagen para que la podamos ver, ¿verdad? Entonces, McBurney descubrió el punto de McBurney o acuñó el punto de McBurney y describió la técnica, ¿verdad? En 1987, pues, bueno, vemos aquí, no sé cómo se pronuncia, pues realizó la primera apendicectomía vía laparoscópica a nivel mundial, ¿verdad? Hace más o menos unos 50 años quizás, ¿verdad? Unos 43 años más o menos. En cuanto a la epidemiología, vamos a decir que hay una ligera prevalencia hacia el sexo masculino, hacia los hombres, de 1.4 contra 1 en la mujer. La incidencia también de la población en general de los adultos jóvenes, vamos a decir que el 8.6% de la población en general de El Salvador, hablando de hombres, va a padecer un cuadro de apendicitis aguda y el 6.7% de toda la población joven en El Salvador o abajo de 30 años va a padecer en mujeres cuadros de apendicitis, el 6.7% de la población femenina abajo de 30 años. Y el 70% de todos los cuadros que nosotros vemos al año en menores de apendicitis, el 70% de estos van a ser menores de 30 años. El otro 30%, obviamente, lo vamos a ver en pacientes que están de 30 años hacia arriba. Los rangos de edades en las cuales es más frecuente o más usual ver los cuadros de apendicitis en hombres de 10 a 14 años y mujeres de 15 a 19 años, ¿verdad? El riesgo de que las apéndices se nos compliquen es mayor en personas abajo de 5 años y en personas arriba de 65 años. ¿Por qué? Porque obviamente un niño no explica bien, no habla bien, es muy difícil de tratar. Lo mismo en los extremos de la vida. A veces los pacientes de 65 años son un poquito difíciles de tratar, tienden a confundir al cirujano, uno empieza a buscar un montón de patologías, muchas veces ajenas a los cuadros de apendicitis por la edad del paciente, lo lleva a uno a pensar en que puede ser muchas veces cualquier otra patología y menos un cuadro quirúrgico de apéndice, ¿verdad? Entonces eso lleva a retrasar un poco el diagnóstico, por eso vemos que en personas abajo de 5 años y arriba de 65 es más frecuente o más usual encontrar cuadros de apendicitis complicada. Pues embriológicamente vamos un poquito rápido porque recuerden que estamos en una plataforma gratis, al momento no pudimos entrar en la universidad. Embriológicamente, en la de la universidad, embriológicamente vamos a decir que obviamente es la parte inicial del intestino grueso que está en el ciego y pues obviamente en su interior el apéndice tiene tejido linfático que obviamente tiene una función inmunológica en la vida intrauterina. El apéndice aparece más o menos a la 8ª semana de gestación en lo que conocemos como polo fecal y obviamente el polo fecal va rotando, ¿verdad? Va rotando, va haciendo diferentes giros hasta obviamente llegar a la posición que ya conocemos, que es la fosa ilíaca derecha junto con
el apéndice secal, ¿verdad? Entonces, en su interior tiene pues tejido linfático, tejido linfoide, que más o menos ya a las 14, 15 semanas de gestación ya es evidente. Entonces, cuando hablamos de la función del apéndice, vamos a decir que tiene una función inmunológica secretando inmunoglobulinas, ¿sí? Y que esta función es primordial en la vida intrauterina. ¿Sí? A medida nosotros vamos creciendo, dice la literatura que alrededor de los 20, 25 años de edad, ya la función inmunológica del apéndice básicamente está abolida. Entonces, la principal función es en la vida intrauterina y es una función inmunológica gracias a que está formado por células linfoides, por tejido linfoide. Como siempre, yo les digo a mi grupo de tutoría que es imposible realizar un procedimiento quirúrgico en cirugía si no conocemos la anatomía del sitio que vamos a abordar. Obviamente, pues vamos a decir de que el apéndice la abordamos a través de la pared abdominal anterolateral. Sabemos que aquí en el centro están los músculos o la vaina de los rectos abdominales junto con el músculo piramidal que está aquí cerca del apéndice, de la sínfisis del pubis, acá abajo, y los rectos abdominales. Entonces, el abordaje para hacer un apéndice es con una incisión McBurney o Rocky Davis, una incisión lateral es por la pared abdominal anterolateral, que es esta zona que les estoy señalando acá, que está formado obviamente por el músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor, músculo transverso, obviamente cada músculo con su aponeurosis anterior y su aponeurosis posterior, piel, celular subcutáneo y hasta el otro extremo, peritoneo. Entonces abordamos el apéndice y con una incisión lateral en una fase aguda, que vamos a ver más adelante, que es la edematosa y fibrinosa, que son las fases agudas, las abordamos por una incisión lateral, ¿verdad? En la pared abdominal anterolateral, que ya dijimos que está formada por los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Cuando el apéndice está complicada, que ya está en la tercera o cuarta fase, que es una apéndice gangrenosa y una apéndice perforada, usualmente la abordamos en línea media. Ojo, en medicina nada está escrito y el nunca y jamás no existen. Lo hacemos de esta manera porque somos en el Sacamil un hospital escuela, aunque en la vida práctica privada, digamos que todo lo tratamos de hacer vía laparoscópica, ¿verdad? Pero para fines prácticos o para fines de escuela, vamos a decir que cuando la apéndice está complicada, la abordamos acá, en una incisión que viene desde la cicatriz umbilical hacia la sínfisis del pubis. Y también, pues, obviamente en el hospital está cambiando y ya últimamente todos lo estamos tratando de abordar vía laparoscópica, ¿verdad? Que eso, pues, a los que van a ser colegas y cirujanos más adelante les va a interesar. Histológicamente, el apéndice está formado, obviamente, por el apéndice, el mesoapéndice, ya en una, quizás vamos a avanzar aquí. Esta parte que está en esta zona de aquí es el mesoapéndice, que es donde va la arteria apendicular. Entonces, ¿qué es esta parte que estamos viendo acá? El mesoapéndice. Entonces, las capas del apéndice de afuera hacia adentro, vamos a decir que son la serosa, ¿sí? La capa, de ahí vienen las capas musculares, que son dos, una capa longitudinal y una capa circular. Después está la submucosa y después ya vienen el tejido linfoide y las criptas del Leverkusen, ¿verdad? Que ya es la propia mucosa. Entonces, de afuera hacia adentro está formada por la serosa, de ahí viene la capa muscular que se divide en capa longitudinal externa y circular interna, viene la submucosa y al final está la mucosa propiamente dicho que es donde ya están el tejido linfoide y las criptas de Leverkusen, que pues participan en la secreción de moco y en la generación de inmunoglobulinas en la primera infancia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ya macroscópicamente del apéndice. Obviamente, miren, aquí viene el ilion y se conecta con el ciego a través de esta válvula, que es la válvula de Bowen, ¿sí? La válvula del ilion hacia el ciego es la válvula de Bowen. Aquí están las tenias, como les mencionaba, esta parte que viene acá son las tenias y esto que viene acá son los apéndices epiploicos, que son como saculaciones en forma de la grasa que está alrededor del ciego. Estas son las austras, estas como bolsas que se vienen formando aquí son las austras. Como pueden ver, el apéndice es decimos que es una asa ciega
¿Por qué decimos que es una ciega? Porque tiene una entrada, mas no tiene una salida. Entonces aquí también está la válvula seco apendicular, seco de ciego apendicular, que es la válvula de Gerlach, ¿verdad? Y al final, allá al final, dando la vuelta por todo el intestino grueso, allá en el recto tenemos las válvulas de Houston. Entonces, al inicio del ciego está la válvula de Bawin, que es la iliocecal. Al otro extremo, allá al final del intestino grueso, allá por el recto, están las válvulas de Houston y la válvula seco apendicular, que es la válvula de Gerlach, ¿verdad? Esto es macroscópicamente, pues, hablando del apéndice. Vamos a tocar un poquito también la irrigación, la arteria pendicular, pues es esta que viene acá, ¿verdad? Aquí mismo la podemos ver, es rama del complejo ilioseco apendicular. ¿Por qué decimos complejo ilioseco apendicular? Porque esa misma arteria irriga el ilion, el ciego y el apéndice. Por eso decimos de rama del complejo ilioseco apendicular. Y algo otra literatura menciona complejo seco apendicular. A mí me gusta en lo personal hilio seco apendicular porque esta arterita irriga las tres zonas, el higo, el ilion, el ciego y el apéndice, ¿verdad? Esta es rama directa de la arteria mesentérica superior, que es rama directa de la aorta abdominal, ¿verdad? Entonces, de este complejo hilo seco apendicular sale la arteria apendicular propiamente dicha. Entonces, si ustedes ven acá, este es el apéndice, lo que vemos acá, apéndice, lo amarillito que vemos acá es el mesoapéndice que estábamos viendo en una imagen anterior, y dentro de ese mesoapéndice va la arteria pendicular, que la podemos ver aquí, que aquí viene la arteria pendicular. Dice la literatura que la arteria pendicular tira de 3 a 5 arcadas para acercarse al apéndice. Entonces, de 3 a 5 arcadas para acercarse al apéndice. Entonces, por acá vemos una arcada, o sea, que se dirige ya al apéndice propiamente dicho. Aquí está otra, y por aquí en medio se logra identificar otra, ¿verdad? Entonces, además, parte de la irrigación principal de la arteria, del apéndice es la arteria apendicular, pero también hay una pequeña parte que viene de esta arteria que está acá, que es la arteria cecal posterior, que da la arteria apendicular accesoria, que solo irriga una pequeña parte aquí en la base. Recordemos que la base es la que está unida o la que se comunica con el ciego, y la punta, pues, obviamente es el extremo ciego. Entonces, la apéndice está irrigada también comparte, o la arteria cecal posterior da una pequeña ramita para irrigar la base del apéndice, que es la arteria apendicular accesoria. Entonces, las tres arterias principales que irrigan, la arteria pendicular propiamente dicha, la arteria cecal posterior y la arteria pendicular accesoria. Y recuerden que, como en todos lados del cuerpo, a la par de la arteria va la vena. Eso es en todos lados. A la par de la arteria va la venita. Entonces también, pues obviamente, como todas las zonas del cuerpo, también la arteria pendicular tiene su drenaje linfático. Obviamente estos drenan al complejo de ganglios ileocólicos bajos, ¿verdad? Que es esa parte que nosotros vemos acá. Y estos terminan pues en el complejo de ganglios ileocólicos pues altos o más altos, ¿verdad? Como podemos decir. Es importante conocer esto porque en la fisiopatología de las causas de apendicitis, obviamente son estas estructuras vasculares que estamos mencionando las que se van ocluyendo para venir dando paso a los diferentes fases que conocemos del apéndice. Se ocluyen los vasos linfáticos, los vasos, las venas, y se ocluyen las arterias. Ahí se van dando las diferentes fases que ya lo vamos a ver un poco más adelante. También, obviamente, pues la apéndice está inervada, pues tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática, como todo órgano del cuerpo. Y la inervación simpática, pues, es la que da la sintomatología más específica. Si ustedes recuerdan, en un inicio de los cuadros de apendicitis empieza con un dolor insidioso, mal definido, mal localizado, que puede confundirse con una gastritis. Eso se da gracias a la inervación parasimpática que está dando por el nervio vago. O sea, una sintomatología
inespecífica. Ya cuando hablamos de sintomatología más específica, que ya el dolor de la zona epigástrica, ahí es donde muchas veces se inicia, epigástrico periumbilical, luego se viene hacia la fosa ilíaca derecha, cuando ya tenemos síntomas más específicos como dolor, el signo de McBurney, Rousing, obturador, que lo vamos viendo más adelante, vamos a ver más adelante, es porque ya está participando la inervación parasimpática junto con la inervación de algunos nervios torácicos del 8 al del octavo al 10º nervio torácico, que da una, junto con la inervación simpática, da una sintomatología más específica de los cuadros de apendicitis. Vamos a decir también, o recordar en esa diapositiva, que la base del apéndice es fija. La base nunca se mueve, que está acá. Y siempre vamos a decir, o cuando estamos con los residentes les preguntamos, ¿dónde está la base del apéndice? Nos tienen que dar 3 respuestas, igual que ustedes, en la confluencia de las tenias. Si lográramos darle vuelta, lográramos ver que tanto la tenia libre, la omental y la mesocólica, que es el nombre propio de cada una de las tenias, vienen a confluir o vienen a coincidir justo y exactamente donde está la base de la apéndice, ¿verdad? Por eso, a la hora de operar, lo primero que nosotros hacemos es identificar el ciego. Una vez identificamos el ciego, identificamos la tenia, vamos con unas pinzas que se llaman backup, agarrando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿A dónde vamos a llegar? A donde confluyen las tenias. ¿Y dónde confluyen las tenias? Ahí está la base del apéndice, ¿verdad? Luego tenemos esta imagen, pues, que nos ayuda a ver que la punta puede estar en cualquier zona. Fíjense, este es el ciego. Y aquí viene el ilion. La punta puede estar en cualquiera de 360 grados anterior, como puede estar en cualquier zona de 360 grados posterior al ciego y al ilion. Entonces la punta, híjole, tiene infinidad de zonas a donde puede encontrarse, ¿verdad? Esta es literatura gringa. Fíjense que los gringos dicen que la posición más frecuente del apéndice es la retrocecal. La retrocecal retroperitoneal es el apéndice más difícil de tratar, más difícil de encontrar porque está literalmente abajo y bien pegada al ciego. Gracias a Dios en nuestro medio no es esta la posición más frecuente, ¿verdad? Porque nosotros operamos muchos pacientes de apendicitis al día y muy raras veces nos salen esta posición a retrocecal, la retrocecal, pero la literatura gringa dice eso, pues obviamente no vamos a podernos a discutir con los gringos, aunque en la práctica en nuestro hospital es diferente. Pero para los gringos la posición más frecuente es la retrocecal en un 65.28%. Para nosotros esta es la posición más frecuente. Mire, la posición pélvica para nosotros, ¿verdad? Y ahí, pues, como les expliqué, puede estar en 360 grados anterior al ciego y el ilio o 360 grados anterior e inferior al ilio, ¿verdad? Bueno, entrando ya en esto es anatomía nada más lo que hemos visto, ¿verdad? Y entrando en el término propio, en la clase propiamente dicha, que es este apendicitis, vamos a decir que el apéndice es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico más frecuente, ¿verdad? Es el abdomen agudo quirúrgico más frecuente, los casos de apendicitis, ¿verdad? Como podemos ver acá. Pues el término de apendicitis viene del latín appendix, que significa apéndice, obviamente, e itis, que ya conocemos todos que significa inflamación. Entonces es apendicitis, la inflamación del apéndice, ¿verdad? Siguiendo con la parte de importante conocer para entender más adelante la fisiopatología, vamos a decir que la capacidad en volumen del apéndice es nada, o sea, literalmente 0.1 ml%, o sea, literalmente nada. Es un espacio virtual que este 0.1%, este 0.1 ml, lo único que hace es mantener un poco lubricadas las paredes del apéndice. La longitud promedio va de 8 a 12 centímetros de longitud, aunque la literatura describe apéndices tan pequeñas como de 2.5 centímetros de longitud y apéndices tan grandes como de 33 centímetros de longitud, yendo de extremo a extremo. Pero el promedio o lo usual es de 8 a 12 centímetros de longitud, ¿verdad? Esto ya lo habíamos mencionado, pues que
cuando nos da apendicitis, pues también se irritan los nervios de T8 a T12, ¿verdad? Y obviamente como la presión, la apéndice tiene una válvula, ¿verdad? Que es la válvula de Gerlach, como ya lo habíamos mencionado, maneja ciertos grados de presión dentro del apéndice. Nos faltan 10 minutos, jóvenes, para que se corte esto, así que vamos al cortar, reiniciamos con el mismo enlace, ¿verdad? La elevación de la presión dentro del apéndice puede elevarse tanto, ¿verdad? Que puede soportar hasta 60 centímetros de agua previo a perforarse. Y miren lo que viene acá, es importante ver esto, 60 centímetros de agua antes de perforarse. Y esa presión que se da dentro del apéndice, ya lo vamos a explicar en detalle más adelante, va ocluyendo en primera instancia los vasos linfáticos con el apéndice edematosa, va ocluyendo los vasos venosos con apéndice fibrinosa y va ocluyendo las arterias con apéndice gangrenosa. Y obviamente por esa zona que está gangrenosa es donde al final termina perforándose, dándonos las 4 fases que conocemos de los cuadros de apendicitis. Aquí está lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. Lo primero que tiene que suceder para que nos dé un cuadro de apendicitis es obstruir la válvula de Gerlach, o sea, obstruir la válvula que vimos, ¿verdad? Una simple cáscara de frijol, una semilla de guayaba, una semilla de y pum, venga, ocluya la luz del apéndice. Y eso va a ser suficiente para que nos dé los cuadros de apendicitis, ¿verdad? En primera instancia, pues se da una reproducción bacteriana, que ya vamos a ver las bacterias más comunes en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Luego, como ya les explicamos, se obstruye, como hay presión dentro de la luz del apéndice, esa presión se transmite a las paredes del apéndice y los vasos linfáticos colapsan y nos da la fase edematosa que les venía mencionando hace un momento. Luego, aumenta más la presión dentro del apéndice, como se está produciendo moco en la luz. Recuerden que dijimos que se producía moco y había una función inmunológica, ¿verdad? Se continúa produciendo más moco, más secreción dentro de la luz del apéndice, y como su salida está ocluida, aumenta más la presión en la luz del apéndice, esa presión se transmite a las paredes y vienen las venas, colapsan y nos da la fase edematosa. Luego, pues obviamente aumenta más la presión se transmite a las paredes del apéndice y vienen las arterias, colapsan y ya nos da la isquemia o infarto, que es la fase gangrenosa que nosotros logramos ver. Creo que más adelante vienen unas imágenes de apéndice gangrenosa que logramos ver. Luego, pues obviamente se perfora por la parte donde está gangrenosa y si el paciente no se ha operado, eso nos va a llevar a abscesos, peritonitis localizada, generalizado, un plastrón apendicular, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La apendicitis catarral es frecuente en niños, ¿verdad? En niños menores de 12 años y simplemente aquí no hay una verdadera obstrucción de la luz apendicular o no hay una obstrucción mecánica, quizás mejor dicho, de la luz apendicular, sino que simplemente el niño se ve algún proceso infeccioso, el tejido linfoide dentro del apéndice empieza a hipertrofiarse para trabajar y defender al niño y esa hipertrofia que hace el tejido linfoide obviamente pues internamente y en la luz va comprimiendo la luz y obviamente genera un grado de obstrucción, ¿verdad? Y la apendicitis es frecuente en los niños, ¿verdad? Es más, en la primera infancia la principal causa de apendicitis es hipertrofia del tejido linfoide, ¿verdad? O hiperplasia del tejido linfoide, que ya vimos que es lo que está en la mucosa del apéndice. De ahí de la 20 a los 60 años, la causa o la primera causa de apendicitis, vamos a decir que es obstrucción por cuerpo extraño. A la cabeza, ¿cuál es el primer cuerpo extraño que obstruye? El fecalito. De ahí pueden haber semillas, pueden haber parásitos, cáscaras de frijol, de lo que de ustedes se les ocurra, generar un cuadro de cuerpo extraño. Y en la tercera edad, de los 60 años hacia adelante, dice la literatura que la principal causa de apendicitis es el tumor carcinoide. Otra vez, es literatura gringa. En nuestro medio, nosotros operamos muchos pacientes arriba de 60 años
y no encontramos tumores carcinoides. De los 20 años hacia abajo, la principal causa hiperplasia del tejido linfoide. De los 20 a los 60 años, la principal causa de apendicitis, obstrucción por cuerpo extraño a la cabeza, fecalitos. Y arriba de 60 años, la principal causa de apendicitis es el tumor carcinoide, ¿verdad? Lo que les mencionaba, las bacterias, las más comunes son Bacteroides fragilis, E. coli y Streptococcus fecalis, ¿verdad? Son las bacterias normales que nosotros encontramos pues en el apéndice. Obviamente, cuando esta se obstruye, estas bacterias empiezan a multiplicarse y al final de verdad generan una verdadera proceso infeccioso que termina formando pus, ¿verdad? Aquí tenemos parásitos dentro queriendo entrar a la luz apendicular, que es otra de las causas, ¿verdad? Aquí tenemos un fecalito obstruyendo la luz y esto es suficiente para que nos genere cuadros de apendicitis. Esta diapositiva que está aquí es lo que les he explicado, ¿verdad? Que primero se obstruye la luz, esta luz comprime los conductos linfáticos, lo que genera lo que les he venido explicando, ¿verdad? Las bacterias colonizan la zona, destruyen la pared apendicular, el proceso inflamatorio alcanza la cirrosis, lo que hemos venido aplicando, ¿verdad? Trombosis de los vasos apendiculares produce la necrosis, lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que primero se obstruyen los vasos linfáticos, después se ocluyen las venas y por último se ocluyen las arterias, ¿verdad? Y cuando se da, esto nos lleva a una necrosis de la pared apendicular y gangrena, pues, ¿verdad? Cuando eso ocurre, pues eso se llama una apendicitis complicada o apendicitis gangrenosa, como lo mencionamos, ¿verdad? A través de la pared de la gangrena permiten la migración bacteriana, razón por la cual la contaminación peritoneal, a pesar de no existir una perforación visible. ¿Qué es lo que sucede aquí? En la apendicitis gangrenosa hay microperforaciones, ¿sí? Y al haber microperforaciones, todo lo que está dentro del apéndice se vierte hacia la cavidad abdominal. Bacterias, pus, heces, a través de las microperforaciones se vierten y caen a la cavidad abdominal. Por esa razón, nosotros una apéndice gangrenosa, como dice aquí, aunque no hay una verdadera perforación visible, pero si hay microperforaciones, y ya solo por haber microperforaciones, nosotros ya manejamos la apéndice gangrenosa como una apéndice complicada, ¿verdad? Una apéndice complicada, ¿verdad? Y ya da irritación peritoneal, ¿verdad? Pues más tarde la apéndice se perfora, pues obviamente la parte más débil, que lógicamente va a ser la parte que está gangrenosa, ¿verdad? A través de la perforación se escapa el contenido purulento y ahí sí hay una verdadera contaminación, ¿verdad? Muchas veces ha sucedido que a través de la perforación encontramos los fecalitos libres y flotando en la cavidad abdominal. Y si nosotros dejamos un fecalito en la cavidad abdominal, créanme lo que va a ser un dolor de cabeza, porque este paciente va a hacer abscesos y se va a estar ahí reinterviniendo muchas veces, lavando la cavidad abdominal hasta que retiremos definitivamente ese foco infeccioso que podría ser el fecalito, ¿verdad? Entonces, una vez la apéndice perforado, pues da origen a una peritonitis, como mencionamos, que es una peritonitis localizada o generalizada, ¿verdad? Muchas veces el cuerpo de manera sabia hace que el epiplón mayor, que el ilion se acerquen a donde está el apéndice y la aíslan, tratan de aislar ese evento, formando así un plastrón apendicular. Muchas veces eso es efectivo y obviamente otras veces no. Muchas veces ese plastrón, cuando el apéndice se perfora, llega el ilion, llega el epiplón y lo tratan de aislar. Cuando se aísla, pero cuando se logra aislar esa parte del apéndice, es efectivo lo que nosotros, el plastrón apendicular. Damos manejo médico y lo operamos un par de semanas después. Muchas veces ese plastrón no es efectivo, ¿verdad? Y el paciente da manifestaciones claras y francas de peritonitis y obviamente nos toca pasar a sala de operaciones. Ajá, doctora Gabriela, diga. Hola, doctor, disculpe que lo interrumpa. Solo avisarle que un compañero que tiene Zoom Premium nos ha hecho el favor de generar la sesión. Entonces, si gusta, le mando el enlace por medio de Alejandra Leiva para que no vaya corriendo con eso del tiempo. No, doctora, ya ahorita ya no vamos a perder tiempo en esa parte. Ahorita que terminemos, ya se va a cortar, falta menos de un minuto, todos entremos a este enlace, que creo que al final terminaría siendo lo mismo, porque igual nos daría 40 minutos más para terminar esta
la clase. Y en teoría, pues nos han dicho de la universidad que más de 40 minutos no tardemos en una clase, pero ya vieron ustedes que es mentira, ¿va? Ahorita voy por la positiva 28 de 98, doctora, ¿verdad? Entonces, Okay, pero no se preocupe, ahorita ya falta menos de un minuto, se corta y por favor todos entremos a este mismo enlace y creo que nos va a dar tiempo para terminar, ¿verdad? Okay. Con lo que les explicaba por ahí, pues vamos a ver ahorita ya lo que es las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Vamos a decir que es un dolor abdominal tipo continuo, tipo cólico. La literatura es clara y es franca. Fíjense, dicen que si la primera manifestación de un abdomen agudo son las náuseas, o sea, dice, literalmente, es otro síntoma diferente al dolor, que dudemos mucho que se trate de un cuadro de apendicitis. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo primero que nos da son náuseas, fiebre, vómitos, diarrea, que dudemos, ¿verdad? Y después aparece el dolor abdominal, que dudemos que se trate de un cuadro de apendicitis, dice la literatura. Entonces, el primer dolor va a ser un dolor abdominal continuo, tipo cólico, mal definido, de origen parasimpático, que lo vamos a tener a nivel periumbilical o en el epigastrio, mal definido, y vamos a decir, se puede confundir con una mala digestión, dice la literatura, ¿verdad? Que es un dolor parasimpático. Eso más o menos alrededor de las 12, 14 horas de haber iniciado el dolor, nosotros esperamos que este dolor migre, o sea, cambie de la zona del epigastrio o periumbilical y se venga a la fosa ilíaca derecha. Se puede acompañar o debería acompañarse de náuseas, vómitos, lengua saburral y una temperatura abajo de 38 grados centígrados. Puede haber constipación y diarrea. Estos dos últimos son usuales y frecuentes en pediatría, muy raros en los adultos, ¿verdad? Entonces, esperamos fiebre abajo de 38 grados centígrados en menos de 24 horas de evolución para pensar que es un cuadro de apendicitis aguda. Recordemos que cuando ya sospechamos o que ya pasaron más de 24 horas, nosotros pensamos o ya estamos con la idea que puede tratarse de un cuadro de un apéndice complicada, ¿verdad? Hay algunas triadas aquí, la triada de Murphy, que son de apendicitis. Es dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos y fiebre, ¿verdad? Esta es una cronología de Murphy, decimos nosotros, ¿verdad? Muchas veces, allí en el hospital, para evitar hablando y explicando tanto, decimos, ese paciente tiene cronología de Murphy. Ya sabemos nosotros que tiene un dolor epigástrico periumbilical que se vino a la fosa ilíaca derecha, que se acompaña de náuseas y vómitos y fiebre. Entonces nosotros literalmente decimos, ese paciente tiene cronología de Murphy. Nos ahorramos todo eso de andar explicando que tiene dolor en epigástrico, que se vino para la fosa ilíaca derecha, que está acompañado de náuseas y vómitos y de febrículas, ¿verdad? También está la triada de Delafoy, que es hiperalgesia cutánea en la fosa ilíaca derecha, defensa muscular en la fosa ilíaca derecha y dolor provocado pues a la presión o al examen de la fosa ilíaca derecha. Aquí está, míreme, el dolor empieza periumbilical o a nivel de epigástrico, luego se viene a la fosa ilíaca derecha. Entonces aquí podemos más o menos identificar también el punto de McBurney. Les dije que se trazaba una línea imaginaria que viene desde la cicatriz umbilical a la espina ilíaca anterosuperior derecha. Aquí, de la cicatriz umbilical a la espina ilíaca anterosuperior derecha. En la unión de los dos tercios mediales, ¿sí?, con el tercio lateral, justo y exactamente ahí es el punto de McBurney. Hay infinidad de signos apendiculares y aquí yo se los he puesto la mayoría, casi todos, ¿verdad? Los vamos a ir pasando y solo nos vamos a ir entreteniendo en los signos más comunes o más usuales que nosotros vemos en la unidad de emergencia. Yo se lo voy a ir explicando. Esta clase yo la voy a subir al aula virtual para que ustedes tengan todos los signos y los puedan leer de manera, los puedan ustedes estudiar despacio, ¿verdad? Pero aquí vamos a ir saltándonos y les explico. Vamos a ver los signos más frecuentes que son o los que nosotros usamos en unidad de emergencia. Es obturador, psoas, McBurney, Roxin, Infante Díaz
y Bloomberg o rebote, que son los más comunes, ¿verdad? Entonces los demás los vamos a saltar. Este signo es el signo de Bloomberg, sí, que es un dolor provocado a la descompresión brusca de la fosa ilíaca derecha. El signo de McBurney, le voy a explicar el McBurney primero. Yo identifico el punto de McBurney, hago presión en el punto de McBurney y al hacer presión duele. Cuando yo de manera brusca quito mis dedos y el abdomen regresa de manera brusca a su estado original, no genera mayor dolor. Ese es el signo de McBurney. Yo presiono, duele. Quito mis dedos, el dolor se alivia. Eso nos traduce un apéndice aguda. Pero el signo de Bloomberg o el signo de rebote es este. Cuando yo hago presión en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, y quito de manera brusca mis dedos y la pared abdominal regresa bruscamente a su posición normal, el dolor ahí se incrementa y hasta los pacientes se quejan y hasta buscan una posición antálgica para evitar la molestia y el dolor. Ese es el signo de Bloomberg o rebote, que nos traduce un apéndice complicada. ¿Sí? Es el único signo que nos va a traducir un apéndice complicada. Y todos los demás signos que están acá nos van a traducir un apéndice en fase aguda, que ya dijimos, la aguda es edematosa y fibrinosa. Complicada es gangrenosa y perforada. Entonces, estamos claros, ¿verdad? El signo de obturador, literalmente yo lo que hago es hacer una flexión de la pierna hacia la pared abdominal y luego hago una rotación externa. Yo flexiono hacia la cavidad abdominal y una rotación externa. El signo de obturador, uno de los comunes en la unidad de emergencia. El signo de psoas, yo pongo al paciente en decúbito lateral izquierdo, agarro la pierna derecha y la giro hacia la parte de atrás del paciente. Estos signos van a generar dolor o molestia en la fosa ilíaca derecha, como hemos venido diciendo. Chutro, otro que es usual en la que lo busquemos, que es la desviación del ombligo hacia la derecha. Aquí yo lo que hago es medir la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior izquierda y el ombligo. Luego me voy, mido la distancia del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior derecha, y esa distancia obviamente del lado derecho va a estar acortada por la contractura muscular. Es el signo de Chutro. El signo de Dunphy muchas veces lo buscamos también. Muchas veces hacemos presión en el punto de McBurney y decimos al paciente tosa, y ya el paciente hace su esfuerzo de querer toser, y nosotros haciendo la presión en el punto de McBurney, eso genera un incremento de dolor, ¿verdad? Que es otro que nosotros buscamos frecuente en la unidad de emergencia, ¿verdad? Vamos saltando lo que no buscamos, ¿verdad? Y ahí todos estos signos existen, pero me soy mentira, no los usamos. El signo de Rouxin es otro que nosotros lo usamos mucho y es pero muy confiable este signo. Tanto así que, por lo menos en mi experiencia personal, esto no lo dice el libro, yo he visto muchos pacientes que no tienen Rouxin, fíjense, y los pasamos a operar y la pene se sale sana. Obviamente la terminamos quitando, ¿verdad? Y he visto la gran mayoría de pacientes que yo he pasado a operar que tienen Rouxin positivo, casi un 90% de seguridad de que van a terminar en cuadro de apendicitis, ¿verdad? O que sí la apéndice está enferma. ¿Cómo buscamos el signo de Rouxin? Yo hago presión en la fosa ilíaca izquierda y eso genera dolor en la fosa ilíaca derecha. Signo de Rouxin, yo hago presión, ahí ya no meto los dedos, usualmente lo hacemos con la palma de la mano, hacemos presión en la fosa ilíaca izquierda y eso va a generar dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Aquí está, miren, hacemos presión en la fosa ilíaca izquierda y genera dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Todo esto ya no, ¿verdad? El que creo que no, el signo de McBurney también muy importante. Miren, acá está. En una línea imaginaria que viene de la cicatriz umbilical a la espina ilíaca anterosuperior derecha, en la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ahí está el punto de McBurney, pero aquí igual hacemos presión en el punto de McBurney y eso genera dolor, y usualmente en el punto de McBurney es donde también encontramos la base de la apéndice, ¿verdad?
Todos estos son signos que existen, ¿verdad? Triángulo apendicular, ahí está, que solo nos sirve para orientarnos a dónde está el apéndice. Y también hay otro signo que no está aquí, que no se me olvidó, se me escapó a ponerlo, pero que es usual que lo usemos en emergencia, es el signo de Infante Díaz. Para eso lo buscamos de dos formas. Uno, ponemos al paciente de pie, le pedimos que separen la punta de sus dedos de los pies y se deje caer contra el suelo a golpearse el talón, ¿verdad? O sea que el paciente va a hacer esto, la punta de los pies y se deja caer a golpearse el talón. Ese es el Infante Díaz. O si el paciente está acostado, yo con mi puño le pego en el talón, obviamente en el pie derecho, ¿verdad? Le pego en el talón, el pie derecho, y eso va a generar un incremento de dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuántos signos apendiculares son necesarios para diagnosticar apendicitis? No hay un criterio establecido. Todo tiene que venir de la mano, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente llega y a mí me dice, doctor, tengo 5 días de tener dolor aquí, y se señala la fosa ilíaca derecha. Vengo yo y lo examino y le encuentro McBurney y Roxin positivo, ¿lo voy a operar o no? Obviamente no, porque el paciente me dice, tengo 5 días de tener dolor, y yo esperaría que con 5 días el paciente tenga un abdomen complicado, una peritonitis, que tenga Roxin, pero si solo encuentro dolor, McBurney y Roxin con 5 días de evolución, a mí me da la pauta de que ese paciente tengo que estudiarlo un poquito más, y para estudiarlo yo mando una ultrasonografía, mando un TAC, una resonancia, otros estudios para ampliar o terminar de confirmar el diagnóstico. Pero si llega un paciente y me dice, tengo 18 horas de tener dolor, que le empezó el dolor, y yo le encuentro McBurney y Roxin positivo, obviamente yo lo paso, pues porque la historia que él me da es compatible con el examen físico que yo hago. No así con aquel que tenía 5 días y yo encuentro signos apendiculares. En él mejor estudio un poco más o abondo un poco más, ¿verdad? Entonces, como les repito, no hay un número de signos apendiculares, decir que necesito 3 signos apendiculares, 4 signos apendiculares para decir que es apendicitis. No, no existe. Todo tiene que venir compatible, ¿verdad? Tanto la historia que da el paciente como el examen físico que da el paciente y como los exámenes de laboratorio que nosotros mandamos al paciente, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nos vemos en la necesidad de ahondar en otro estudio o abondar algo más, el más útil es la ultrasonografía, ¿verdad? Hay algunos criterios que están aquí que yo les he mencionado para diagnosticar un cuadro de apendicitis vía ultrasonográfica, ¿verdad? En aquellos cuadros que tenemos mucha duda. Una de esas es una estructura tubular con diámetro anteroposterior mayor de 10 milímetros en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Una estructura tubular no compresible en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué quiere decir eso? Es como que si yo tuviera aquí, como les explico, tuviera la estructura tubular, yo la presiono por aquí, se va a comprimir, ¿verdad? Yo pongo el transductor, obviamente en la pared abdominal, ¿verdad? Y queriendo sondear el apéndice, cuando yo hago un poco más de presión en la fosa ilíaca derecha, es compresible. Pero muchas veces cuando los cuadros de apendicitis se dan, por más que yo ponga el traductor y trate de comprimir la estructura tubular, no se va a comprimir. Entonces, a eso se refiere, estructura tubular no compresible en la fosa ilíaca derecha. Un apendicolito en la fosa ilíaca derecha. ¿Se acuerdan lo que vimos en imagen, verdad? Que vi un fecalito en aquella que estaba justo y exactamente en la entrada del apéndice, ¿verdad? Líquido libre en la fosa ilíaca derecha o en la pelvis, nos están diciendo que hay un cuadro de apendicitis, ¿verdad? Un engrosamiento de la pared, o sea, de la grasa que está de la propia pared del ciego y del hilo terminal o de la grasa pericecal, o sea, alrededor del ciego nos está traduciendo un cuadro o ultrasonográficamente nos está diciendo que es apendicitis, ¿verdad? Lo que les mencionaba, eso tiene que venir la historia clínica, el examen físico, a la par de los exámenes de laboratorio. ¿Dónde ponemos más atención? En los leucocitos y neutrófilos, ¿verdad? Nosotros en una apéndice aguda, que es edematosa y fibrinosa, de menos de 24 horas de evolución, esperamos unos leucocitos de 14, 16 mil, y eso nos hace pensar en una apéndice aguda. Y neutrófilos, recuerden que el valor normal va de 40 a 60% de neutrófilos, pero cuando tenemos valores que andan rondando los 70, 80, 85%, pensamos en un apéndice aguda. Pero de repente, solo hay dos aquí compañeros que quieren entrar.
De repente, nosotros mandamos los exámenes y nos reportan unos leucocitos de 18,000, 20,000, 22,000. Pensamos una apéndice complicada, que es gangrenosa y perforada. Igual, cuando nos reportan neutrófilos arriba de 85, 90, 92%, pensamos más en una apéndice complicada, ¿verdad? Y pues mandamos por rutina un examen de orina que es muy fácil de tomar y es uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes de apendicitis es infección en las vías urinarias. Por eso mandamos un examen de orina. Espérame que no avanzó esta cosa. Así. Bueno, la clasificación anatomopatológica, o sea, lo que nos reporta el patólogo, es una, ¿verdad? Que es una apendicitis catarral o congestiva, una apendicitis flemosa o supurada, gangrenosa y perforada. La que más nosotros usamos en la unidad de emergencia, o lo que más nosotros usamos es apendicitis aguda, edematitis aguda fibrinosa, apendicitis ya gangrenosa y perforada, ¿verdad? Aquí tenemos más o menos un apéndice normal, una apendicitis edematosa o catarral, ¿verdad? Si ustedes ven, van a ver un poquito más inflamada y va a haber mucha vascularidad dentro del apéndice. La flemosa o fibrinosa va a ser un poquito más aumentada de tamaño. Eso les estoy hablando nada más de milímetros, ¿verdad? No crean de que es que es mucho lo que se ve, pero la experiencia de tanto ver una edematosa, de tanto ver una fibrinosa, uno va haciendo ya el diagnóstico diferencial. La gangrenosa, obviamente, es inconfundible, la perforada ya no se diga. Pero entonces, y en apéndice, pues vemos también placas de fibrina, que aquí no hay ninguna placa de fibrina, pero es otra característica o peculiaridad de un apéndice fibrinosa, ¿verdad? No avanza esta cosa, vamos a ver. Aquí tenemos ya una gangrenosa, miren todas estas, la gangrenosa recuerde que es una zona isquémica y literalmente se va a ver como negra. Y obviamente pues se perfora, ¿verdad? Como vemos acá, del sitio más, ¿cómo se llama? De la zona donde está necrótica, que las paredes están débiles, ¿verdad? Miren acá una apendicitis edematosa simplemente. Aquí se logra ver el ilion, aquí está el ciego, aquí está una tenia. Miren, aquí están las austras, ¿verdad? Y aquí hay un apéndice epiploico y aquí está el mesoapéndice, ¿verdad? Donde viene la arteria apendicular, ¿verdad? Una apendicitis fibrinosa, ¿verdad? Aquí se logran ver con un poquito de imaginación algunas placas de fibrina. La gangrenosa, obviamente, pues miren, tiene una parte negra. Aquí hay una placa de fibrina bien clara, ver que no es parte del apéndice, sino que es como plaquitas de pus que se pegan en la apéndice y aquí obviamente se ve la parte gangrenosa y aquí pues obviamente una apéndice perforada con un apendicolito pues que lo más seguro que lo sacaron de la cavidad, que ha de haber caído a la cavidad y de ahí lo sacaron, ¿verdad? Cuando se da la apendicitis la apendicitis complicada, que ya es gangrenosa y perforada, puede seguir varios caminos. Una es una peritonitis localizada. Obviamente esto va de acuerdo a las horas de evolución, ¿verdad? En las primeras 24 horas después de ocurrir una perforación, nosotros esperamos una apendicitis localizada. O sea, que el pus, la secreción, las heces estén nada más en el cuadrante inferior derecho. O sea, solo en la fosa ilíaca derecha. Y una peritonitis generalizada es cuando ya tiene más de 2 cuadrantes afectados, que puede ser el cuadrante inferior derecho y lo usual es el cuadrante inferior izquierdo. Y lo otro que le explicaba es que una vez que se perfora la apéndice se puede hacer un plastrón apendicular también, que un plastrón, les expliqué que es cuando llega el epiplón, llega el ilion a tratar de englobar y aislar ese proceso de apendicitis. Les expliqué que puede ser efectivo y englobarlo y dejarlo totalmente aislado y el paciente pues evoluciona bien, desaparece el dolor, desaparece la fiebre, ¿verdad? Y en ese caso, cuando es efectivo el plastrón apendicular, le damos el alta al paciente y más o menos unas 6 semanas después estamos programando para quitar
la apéndice. Pero muchas veces ese plastrón apendicular no es efectivo, no hace un cierre hermético y por alguna esquinita empieza a salir la pus o las heces y caer a la cavidad abdominal. Ahí el paciente va a dar manifestaciones claras y francas de que no funcionó el plastrón apendicular. Va a haber dolor abdominal, va a haber fiebre, los leucoramas van a ir para arriba y nos va a tocar obviamente pasar a sala de operaciones, hablando del plastrón apendicular, ¿verdad? Ya a la hora de preparar al paciente para operarlo, pues lo tenemos que hidratar bien. Si ya tenemos hecho el diagnóstico de apendicitis aguda y sabemos que va a pasar el paciente a sala, obviamente, perdón, ya no hay la necesidad de por qué tener al paciente que esté sufriendo de dolor, ¿verdad? Ojo, el dolor abdominal, cuando lo tenemos en estudio o en observación, no damos analgésicos. ¿Por qué? Porque obviamente los analgésicos van a enmascarar los cuadros. Entonces, mientras los tenemos en observación, todo dolor abdominal, mientras lo tenemos en observación, sin analgésicos. Una vez establecemos el diagnóstico, que es una colitis, que es una colecistitis, que es un apéndice aguda, que ya establecemos el diagnóstico, ya sabemos hacia dónde vamos en el siguiente paso. Si le damos analgésicos, obviamente ya no tiene sentido hacer que el paciente esté sufriendo de dolor, ¿verdad? Obviamente damos antibióticos, se maneja la temperatura. Cuando vamos a operar al paciente en línea media, obviamente ponemos una sonda vesical, porque para vaciar la vejiga, recuerden que vamos de la cicatriz umbilical a la sínfisis del pubis y muchas veces no se tiene cuidado y con vejiga llena se pasa abriendo la vejiga y ya sucedió ahí en el hospital. Entonces por eso ponemos una sonda vesical para vaciar la orina y una sonda nasogástrica también, ¿verdad? Y ya la técnica quirúrgica propiamente dicha, ¿verdad? O los abordajes que nosotros podemos hacer es la incisión Rocky Davis, que es la más común, la que hacemos ahí en la unidad de emergencia. Está la de McBurney, la paramedial y la mediana. Obviamente se los menciono para que ustedes estén enterados, pero y si alguno de ustedes va a ser cirujano, pues vamos a abundar en su futuro cuando sean residentes en esta parte, ¿verdad? Esto literalmente es describir la técnica. Abrimos piel, abrimos el celular subcutáneo, le dijimos que entramos en la pared abdominal anterolateral, donde estaba el oblicuo mayor, el oblicuo menor y transverso. Entonces, hacemos piel, está la grasita o el celular subcutáneo, llegamos al músculo oblicuo mayor, nada más lo separamos en dirección de hacia donde se dirigen las fibras del músculo, llegamos al oblicuo menor, lo separamos en dirección de su fibra, llegamos al músculo transverso, lo separamos en dirección de sus fibras, llegamos a la grasa peritoneal y peritoneo. Y ahí ya estamos en la cavidad abdominal. Todo esto que está aquí es la descripción de cómo abordar, ¿verdad? Y aquí dice la incisión, después de la anestesia, ¿verdad? Va explicando lo mismo, una incisión transversa, ¿verdad? Es lo mismo, se incide la grasa subcutánea, lo que les decía, ¿verdad? Se enciende la poroglosis del oblicuo externo mayor en dirección de su fibra, lo que ya les mencioné, ¿verdad? Llegamos al oblicuo interno, lo separamos en base a su fibra, llegamos al músculo transverso, lo separamos en su fibra, llegamos al peritoneo y llegamos a la cavidad. Una vez llegamos a la cavidad, tenemos que hacer una inspección. ¿Qué es la inspección? Abrir y ver qué es lo que estamos viendo. Si yo, imagínense, hace poquito operamos una paciente con unos residentes. Abrimos y lo primero que encontramos fue sangre y era una mujer. Obviamente, si es una causa si era una apendicitis lo que estábamos operando, no teníamos por qué ver sangre, sino que teníamos que ver pus, en todo caso, si fuera ya complicada, y vimos sangre. Bueno, dijimos, de seguro no es apéndice, pero nuestro deber es confirmar eso. Entonces vino con la doctora residente, encontramos el apéndice y efectivamente estaba sana. Entonces teníamos que buscar cuál era la causa de apendicitis de la sangre en ese momento, ya que estamos viendo un apéndice sana. Y lo usual, que cuando encontramos sangre y es mujer, problemas de ovario. Y cabal, vamos a buscar el ovario derecho y tenía un quiste, ¿verdad? Simple del ovario derecho, más o menos 8 por 8 centímetros de longitud. Obviamente, pues se llamó el ginecólogo y ellos hicieron su procedimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que nosotros hacemos al nomás entrar a la cavidad es ver las características de lo que estamos viendo. Muchas veces ha sucedido, fíjense, y recién es risible porque en estos primeros meses del año, con los residentes de primer año que empiezan a operar, muchas veces abren
y entramos a la cavidad y uno les está dando la tutoría para que operen. Y de repente ahí está la inspección, ellos empiezan, se les pierde el apéndice y como van ellos con idea de buscar el ciego, ¿verdad? Se van a buscar el ciego y muchas veces ha estado el apéndice ahí enfrente. Entonces, uno tiene que hacer una inspección, ver todo lo que está ahí. Si vemos que todo está normal y no se ve el apéndice, pues obviamente ya les dije, me voy yo al ciego, agarro una tenia con unas pinzas que se llaman backup, agarro la tenia, me voy por la tenia, por la tenia, por la tenia y voy a llegar obviamente a la confluencia de las tenias y ahí está la base de la apéndice, ¿verdad? Lo que les mencionaba, identifica la base del apéndice, ¿verdad? Vamos a llegar a esta parte. Entonces, hay dos fases para quitar la apéndice, ¿verdad? La primera fase es un apéndice, una fase vascular, donde yo voy tratando el mesoapéndice, que es donde está la arteria apendicular que dijimos. Entonces, yo voy abriendo, metiendo una pinza Murphy, ¿verdad? Y pinzando la arteria. Entonces, yo corto y voy pinzando, cortando y ligando, pinzando, cortando y ligando, desde la punta hasta llegar a la base. Esa es la fase vascular. De ahí viene la fase, que es cuando ya me quedo solo con apéndice y le empiezo a tratar. En primera instancia, pues, yo pongo mi pinza, ¿verdad? Una Murphy recta en la base del apéndice y la corto. Ya una vez, ya no hay otra, una vez que yo he cortado el apéndice, nos quedan 10 minutos, así que cabal, nos faltan como 5 diapositivas que las vamos a ver en 10 minutos. Una vez pinzamos la base del apéndice, ¿sí? Yo la corto y hago un punto en transficción, o sea, entro por un lado del apéndice y salgo por el otro y anudo, y ya me queda un muñoncito. Luego que yo tengo el muñón, hago una sutura que se llama jarreta, que es más o menos como se ve aquí, que es en la base, mira, aquí se ven las tres tenias, aquí hay una tenia, aquí hay otra tenia, aquí se ve la otra. Entonces y aquí al centro de este círculo está el muñón. Entonces yo hago una sutura corrediza, se llama jarreta, luego que he hecho la sutura corrediza, invagino o meto el apéndice dentro de esa sutura y anudo. Y literalmente, se movió esto, y literalmente me queda la apéndice así, míreme, solo invaginada, solo se ve el muñoncito de la sutura corrediza que es la jarreta, que es una sutura circular. Bueno, si encontramos nosotros un apéndice complicada, gangrenosa o perforada, obviamente tenemos que lavar y dejar un dreno, ¿verdad? Y se valora por el cirujano si cerramos la pared abdominal, o sea, el celular subcutáneo y la piel o no, ¿verdad? Las complicaciones de los cuadros de apendicitis pueden ser complicaciones prequirúrgicas, entre ellas está un plastrón apendicular, un caliente y frío. Bueno, no nos interesa ahorita saber eso al nivel de externo, pero sí es saber que una complicación prequirúrgica puede ser un plastrón apendicular, peritonitis generalizada, peritonitis localizada, sepsis y hoy en día, pues, o sea, nadie debe de morirse por apéndice, ¿verdad? La literatura es clara y dice, si un apendicular muere es porque alguien tuvo la culpa. Dice, así dice el libro, si un apendicular, refiriéndose a un paciente que tiene apendicitis aguda, ¿verdad? Dice hoy en día, si un apendicular muere, alguien tiene la culpa. Dice, por no decir el cirujano que le evaluó, tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, estas son las complicaciones preoperatorias, ¿verdad? La peritonitis localizada les explicaba que es una colección purulenta, pues que se extiende nada más hacia la gotera parietocólica derecha, o sea, a la fosa ilíaca derecha y a la pelvis, ¿verdad? Y la peritonitis generalizada, pues es que el material purulento se extiende a a 2 o más cuadrantes. Recordemos que hay un cuadrante inferior derecho, un cuadrante inferior izquierdo, un cuadrante superior derecho y un cuadrante superior izquierdo. Entonces, una peritonitis generalizada es cuando ya tenemos 2 o más cuadrantes de la cavidad abdominal comprometidos, ¿verdad? Y el plastrón apendicular, que ya lo mencionábamos varias veces, ¿verdad? Las complicaciones postquirúrgicas, ¿verdad? Pueden haber después de una cirugía, ¿verdad? Pueden haber abscesos intraabdominales, puede haber una infección del sitio operatorio superficial. Esta es la más frecuente, la más usual o la más frecuente de los pacientes con apendicitis, obviamente en el postquirúrgico, ¿verdad? Pero esta es la más frecuente, la infección del sitio operatorio superficial. Puede haber una obstrucción intestinal por bridas,
puede haber piliflebitis, puede haber sepsis y muerte. La piliflebitis es la complicación más temida de los cuadros de apendicitis. Recuerden, la más frecuente de los cuadros de apendicitis es la infección del sitio operatorio superficial y la más temida son los cuadros de piliflebitis, ¿verdad? Dentro de las complicaciones postquirúrgicas también puede haber un hilio paralítico, o sea, un hilio adinámico, infección del sitio operatorio, como ya lo mencionamos. Muchas veces la sutura es de mala calidad y se puede romper la sutura y el muñón pues abrirse y abrirse hacia la cavidad o fallar la técnica quirúrgica, ¿verdad? Muchas veces, recuerden, somos un hospital escuela y muchas veces los residentes están operando y a ellos no hacen bien los nudos y todo y se les puede abrir, ¿verdad? Una dehiscencia del muñón, ¿verdad? Y una fístula fecal, que es la fístula es una microperforación que se puede dar en el ciego y solo estar vertiendo microscópicamente bacterias a la cavidad, o sea, es una fístula a la cavidad y eso generar abscesos a repetición, ¿verdad? El diagnóstico diferencial, los diagnósticos diferenciales pueden ser gastrointestinales, ¿verdad? Diverticulitis, diverticulitis sigmoide, divertículo de Meckel, apendicitis epiploica, torsión del omento, ¿verdad? Un carcinoma, linfomas, úlceras, perforación duodenal, todo eso puede dar un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Causas infecciosas también puede confundirse con una tuberculosis, una citomegalovirus, una ileitis tífica, ¿verdad? Geniturinarias, pues las infecciones infección de vías urinarias es una, la pielonefritis, el absceso perirenal, nefrolitiasis, hidronefrosis. Ojo, todo esto obviamente del lado derecho, ¿verdad? Una pielonefritis izquierda no nos va a confundir y nos va a dar sintomatología, ¿verdad? O sea, es del lado izquierdo, ¿verdad? Pero todo lo que estamos aquí hablando de pielonefritis, hidronefrosis, nefrolitiasis es del lado derecho, ¿verdad? En las mujeres, pues, pueden ser un quiste de ovario, un cuerpo lúteo, torsión ovárica, endometriosis, un embarazo ectópico, dolor en el ligamento redondo, bueno, eso trabajo de parto prematuro, desprendimiento de la placenta, en el caso de embarazo, pero un absceso tubo-ovárico, una epía. Otras causas no abdominales, pues hay un síndrome que se llama síndrome de Brenneman, que quiere decir que hay una faringoamigdalitis y simula un cuadro de apendicitis. Todo es por la inervación parasimpática del nervio vago, ¿verdad? Que, fíjense, una faringoamigdalitis simula un cuadro de apendicitis, ¿verdad? Una faringoamigdalitis estreptocóxica, neumonía, un hematoma del músculo recto por algún trauma pueden simular cuadros de apendicitis en causas no abdominales. Bueno, nos quedan 3 minutos, jóvenes, y esa es la última diapositiva. ¿Alguna pregunta, duda, queja o comentario de lo que hemos hablado y platicado? Ya esa es la última. Bueno, si no hay... Una duda rápida, perdón. A la que me quedó la duda por lo que mencionó de que la complicación más severa o temida era la piliflebitis. Y Ajá. pues me queda la duda porque en algunas bibliografías lo dice como que la perforación, otras dicen que es la peritonitis y sí. Ahorita lo de la... Hay que hacer una aclaración y hoy que mencionas eso, hay un pequeño error en el examen que se les va a pasar en mis preguntas, ¿verdad? Por eso les insistí mucho, ¿verdad? Tenés toda la razón. No veo quién habló, pero tenés toda la razón. La complicación más frecuente, digamos, de los cuadros de apendicitis aguda, fíjate, de apendicitis aguda es la peritonitis, ya como tú estás diciendo. Pero hablando del postquirúrgico, la complicación más temida es la piliflebitis y la más frecuente es la infección del sitio operatorio superficial, ¿verdad? Un error mío que se cometió a la hora de elaborar las preguntas, vienen estos dos tipos de preguntas, estas dos preguntas en el examen, pero nos estamos, ahí dice, la complicación más frecuente de los cuadros de apendicitis es, ¿verdad? Entonces, ahí le faltó a esa pregunta la complicación postquirúrgica. Oigan bien, aclarando, ya que todos están aquí,
¿verdad? Aquí están todos los del grupo. En el examen dice la complicación más frecuente es, ¿verdad? La complicación más temida de apendicitis es, pero realmente la pregunta debería decir, la complicación postquirúrgica más frecuente es, la complicación postquirúrgica más temida es. Ya que están aquí, lo estoy aclarando, ¿verdad? Para que después no van a decir, no sabíamos, el doctor se equivocó, sí hubo un pequeño error, pero lo estamos aclarando ya. La pregunta debe decir, la complicación más temida, la complicación frecuente más temida, la complicación postquirúrgica más temida de los cuadros de apendicitis es, la complicación postquirúrgica más frecuente de los cuadros de apendicitis es. Así debería ser la pregunta, ¿verdad? Aclarando, y gracias porque lo mencionaste, porque a mí ya se me había escapado aclararles eso para el examen, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues cabal, nos queda 1 minuto y damos por finalizada la clase, ¿verdad? Así que nos vemos el día de mañana con las clases de colorectal 1, colorectal 2 para el día viernes, ¿verdad? Se me cuidan entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.